Frecuencia establecida. Conexión iniciada. Bienvenidos a Universo Checkpoint, un punto de encuentro entre los misterios del universo, historias inexplicables y preguntas que todavía no tienen respuesta. El conocimiento avanza, pero algunas preguntas siguen esperando ser descubiertas. Acompáñanos en este nuevo episodio. No buscamos establecer verdades absolutas, sino invitar a la curiosidad, al pensamiento crítico y a que cada uno forme sus propias conclusiones. Porque muchas veces las preguntas más interesantes no tienen una única respuesta. Así que ponte cómodo, apaga las distracciones y acompáñame durante los próximos minutos. Comencemos. La historia que escucharás a continuación fue compartida por una persona que decidió permanecer completamente en el anonimato. Como todas las historias presentadas en este podcast, se trata del relato de quien la vivió y la recuerda de esa manera. Nosotros simplemente la contamos y tú decidirás qué pensar. Esta mujer cuenta que todo comenzó en el día en que nació su hija. Lo que debía ser uno de los momentos más felices de su vida, terminó convirtiéndose en una experiencia llena de incertidumbre y miedo. Durante el embarazo comenzaron a surgir complicaciones médicas. Cuando finalmente llegó el momento del parto, la situación era tan delicada que tanto la madre como la bebé quedaron entre la vida y la muerte. Los médicos hicieron todo lo posible. Sin embargo, uno de ellos fue muy claro con la familia. Les explicó que existían muchas complicaciones y que había una posibilidad muy alta de que la niña no lograra sobrevivir al nacimiento o que en el caso, una de las dos solamente podría sobrevivir. Imaginen por un instante, por un momento, la desesperación de esa familia. No poder creer absolutamente del todo lo que estaban escuchando en ese momento. Solamente podían hacer una cosa: esperar. Mientras tanto, ocurría algo muy particular. La madre y su esposo asistían por invitación a un templo espiritual donde varias personas comenzaron a orar por ella. La madre y su esposo asistían por invitación a un templo espiritual donde varias personas comenzaron a orar por ellas, pidiendo su recuperación. También la iglesia católica a la que asistía su abuelo y la familia de su abuelo también se reunieron ese mismo día para hacer oración por la madre y la bebé. Dos grupos distintos, dos formas diferentes de expresar su fe, pero con una misma intención: que ambas sobrevivieran. Las horas pasaban lentamente. La familia permanecía fuera del área de maternidad sin recibir noticia alguna. Hasta que ocurrió algo que hasta el día de hoy ninguno de ellos ha logrado explicar. Aproximadamente una hora antes de que el médico regresara para informar oficialmente sobre el estado de la madre y la recién nacida, una enfermera se acercó caminando hacia la familia. Con tal tranquilidad preguntó: ¿son familia de tal persona? Y en ese entonces pues era la mujer. Mencionó el nombre de ella, a lo cual el esposo y la familia respondieron que sí. Entonces la enfermera sonrió y les dijo algo que cambió por completo el ambiente: todo está saliendo muy bien. La niña nació en perfectas condiciones. La madre también se está recuperando. La familia sintió un enorme alivio. Después de horas de angustia, por fin podían respirar. La agradecieron profundamente a la enfermera y ella simplemente se retiró. Pero una hora después apareció el médico. La familia, todavía emocionada, le comentó la buena noticia que la enfermera les había dado. Pero el doctor los miró con extrañeza. Él nunca había enviado a nadie. De inmediato comenzaron a buscar a aquella enfermera para agradecerle nuevamente. Preguntaron al personal, describieron su aspecto físico, recorrieron los pasillos, pero nadie sabía de quién estaban hablando. Ninguna enfermera coincidía con la descripción. Era como si aquella mujer simplemente hubiera aparecido y desaparecido.
Con el paso del tiempo, la familia decidió solamente dejar atrás el acontecimiento que habían vivido. Pensaron que quizás solo había sido una confusión, hasta que ocurrió otro acontecimiento. Cuando la niña cumplió aproximadamente 3 meses de nacida, decidieron que era tiempo de llevarla al templo espiritual al que asistían para llevar a cabo la ceremonia que era de presentación ante Dios, que es algo similar a lo que es un bautismo normalmente en una iglesia. Durante ese momento, el encargado del templo observó fijamente a la pequeña, después habló con los padres, a quienes les dijo que jamás debían dejarla sola durante su niñez, debido a que la niña poseía dones espirituales muy fuertes, que debían de cuidarla mucho. Incluso les advirtió que nunca la dejaran completamente, pues como dije, sola, porque según sus palabras, existían seres interesados en aquello que la niña poseía. Aquellas palabras impactaron profundamente a la madre. En ese instante recordó inmediatamente lo que había pasado 3 meses atrás cuando había nacido, y comenzó a preguntarse si ambos sucesos tendrían alguna relación. Pasaron los años, la niña empezó a crecer, y fue entonces cuando comenzaron las experiencias que marcarían su infancia. Según cuenta su madre y asimismo el padre, la pequeña aseguraba a sus 2 años, 3 años, haber visto a su tatarabuela, quien llevaba 2 años o 3 fallecida. Más adelante, cuando empezó a crecer más, conforme pasaban los años, las experiencias comenzaban a aumentar. Escuchaba susurros, veía sombras negras moviéndose. Despertaba después de tener sueños increíblemente reales, como si se tratara de visiones que al poco tiempo comenzaban a cumplirse. Ella nunca entendió por qué le ocurría aquello. Mientras crecía, comenzó a sentir miedo, no solo por las experiencias, sino también por la reacción de las personas. Muchos no le creían, otros se burlaban de ella. Incluso llegó a sentirse excluida dentro de su propio entorno religioso. Con el tiempo, decidió alejarse un poco de aquello relacionado con el mundo espiritual. No abandonó completamente sus creencias, pero dice ella que dejó de prestar atención a esas experiencias que vivía, y poco a poco los fenómenos comenzaron a disminuir hasta que prácticamente desaparecieron. Universo Checkpoint continúa. Hace algunos años llegó hasta nosotros el relato de un hombre que asegura haber vivido uno de los momentos más extraños de su infancia. Según cuenta, hace mucho tiempo en el vecindario donde él vivía, los vecinos hablaban constantemente de una casa donde aparentemente nadie habitaba. Sin embargo, no era una propiedad abandonada del todo, sino que pertenecía a los hijos de una señora de edad avanzada. El detalle que más llamaba la atención era que llevaban años sin verla. Dice él que cuando era niño, recuerda que sus amigos y conocidos siempre le decían que nunca se acercara a ese lugar, porque supuestamente ahí ocurrían cosas extrañas y la casa estaba completamente embrujada. Pero él pensaba que solamente eran bromas o historias inventadas por otros niños para asustarlo, hasta que un día, al regresar de la escuela, tuvo que pasar justo frente a aquella casa. Al principio cuenta que parecía una vivienda completamente normal. A pesar de que nadie vivía ahí, desde afuera se veía en muy buenas condiciones, como si todavía estuviera habitada. Pero como cualquier niño, la curiosidad le terminó ganando. Entonces él se acercó a la casa, la cual no tenía cerca, y decidió caminar directamente hacia una de las ventanas
de la parte de enfrente de la casa. Cuando se acercó para mirar hacia el interior, dice que no pasó mucho tiempo antes de lograr notar algo que lo dejó completamente paralizado. Dentro de la habitación, justo detrás de aquella ventana, había un ataúd con el cuerpo de una anciana en su interior. Sin pensarlo, salió corriendo de aquel lugar sin mirar atrás. Cuando llegó a su casa, todo asustado, dice que le contó a su mamá que había visto una momia dentro de una casa, aquella que decían que estaba abandonada. Pero dice él que su mamá, eso evidentemente, no le creyó. Pensó que solamente era la imaginación de su hijo. Este suceso dice que se convirtió en trauma, porque cada vez que volvía de la escuela, al pasar por enfrente de la casa, dice que él lo que más hacía era correr directamente sin ver hacia atrás para llegar más rápido a su casa. Dice que duró así años y años. Incluso tuvo que ir al psicólogo varias veces para poder borrar esa imagen que aún tenía en su mente. Dice que varias veces soñó con aquel rostro momificado que había visto. Entonces, al pasar los años, dice que aseguró que descubrió la verdad, y esa verdad lo dejó más sorprendido y lleno de dudas y temor también. Que los hijos de esta señora que vivía en esta casa habían decidido conservar su cuerpo dentro de la vivienda, o sea, prácticamente lo habían momificado después de que ella había fallecido años atrás antes de que la viera. Esto, según relata él, lo habían hecho porque su madre, antes de fallecer, les había pedido que hicieran esto, ya que este era su último deseo, ya que ella amaba mucho la casa, amaba mucho sus bienes y deseaba, según, estar ahí, no estar en un lugar oscuro, ya que decía que le temía a la oscuridad. Una historia que sin duda alguna desconcertaría a cualquiera que la escuchara. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Ahora quiero leerte a ti. Cuéntame en los comentarios qué te pareció el podcast del día de hoy. ¿Cuál de las dos historias llamó más tu atención? También puedes dejarme tus teorías, opiniones o incluso compartir alguna historia que te gustaría escuchar en un próximo episodio. Y antes de despedirme, quiero recordarte que en Universo Checkpoint tendremos nuevos episodios todos los lunes, miércoles y viernes a las 9:30 de la noche, hora de México. Así que si no quieres perderte ninguno de ellos, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y me acompañes en este viaje donde exploraremos historias, misterios, curiosidades y acontecimientos que nos invitan a cuestionar lo que creemos saber. Yo soy el anfitrión de Universo Checkpoint. Gracias por acompañarme. Que tengas una excelente noche.